Thanksgiving travel is about to take off, and it will be the most expensive of the last 5 years. Travel site Hopper says tickets will cost 19% more compared to last year. The average domestic round-trip ticket, $274. This Thanksgiving will be a very expensive holiday to travel, especially for travelers who are booking late. Now the pressure is on airlines to avoid a meltdown like this summer when they canceled a total of 55,000 flights. Federal data shows 40% of all the cancellations were for reasons that the airlines could control, not weather. While airlines insist the blame is on the understaffed air traffic control centers. Hiring is ramping up. The FAA is bringing on new air traffic controllers. American Airlines has hired more than 1,400 new employees since Labor Day. United has added more than 1,500 new pilots this year, and there are 3,000 new flight attendants at Southwest. Even still, carriers are cutting their fall schedules, a move Delta called a huge improvement in curbing summer cancellations and delays. Industry data shows American Airlines dropped 31,000 placeholder flights from its November schedule. For travelers, it all adds up to a travel season with fewer options and higher prices. We're expecting to see chaos at the airports over the holidays, but American travelers have shown that they're resilient and they're willing to pay more and experience these disruptions to get back to see family and friends after 2 years of depressed travel. Rusia atacó la capital de Ucrania en la madrugada del lunes con drones de fabricación iraní, continuando su campaña de ataques letales contra la infraestructura energética de Ucrania y objetivos civiles, incluso cuando enfrenta importantes reveses en el campo de batalla. Todos los objetivos designados fueron alcanzados. Al menos 4 personas murieron en Kiev. Los ataques se produjeron durante la hora pico de la mañana, una semana después de que Moscú lanzara un bombardeo de misiles en todo el país, que dejó al menos 19 muertos. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por los ataques rusos, donde mataron a mucha gente, civiles, gente no culpable. Los ataques en la capital destacaron el creciente uso por parte de Rusia de los drones kamikazes, ya que los analistas occidentales dicen que la reserva de misiles de Moscú se estaría agotando. Un país que oprime a su propio pueblo ahora le está dando a los monstruos rusos armas para asesinatos masivos en el corazón de Europa. Eso es lo que significan asuntos pendientes y concesiones al totalitarismo. Este es el caso cuando las sanciones no son suficientes. Si bien Irán ha negado oficialmente el suministro de drones a Rusia para su uso en Ucrania, Kiev culpó a Teherán por los ataques, mientras también la Casa Blanca confirmó que todas las evidencias muestran el apoyo iraní a Moscú y que Irán estaría mintiendo. Y sobre el posible envío de sistemas antimisilísticos a Ucrania para aumentar sus defensas, la Casa Blanca confirmó este apoyo. Lo que haremos es seguir apoyando al pueblo de Ucrania. Lo que haremos es asegurarnos de que tengan lo que necesitan para continuar luchando con valentía sobre el terreno. Acabamos de anunciar $725 millones de nueva asistencia solo el viernes pasado. Las fuerzas terrestres de Rusia continúan enfrentando derrotas en el campo de batalla en el este y sur de Ucrania, aunque las tropas rusas atacaron a lo largo de parte del frente en la región oriental del Donbass el domingo. Este lunes, la OTAN inició ejercicios de entrenamiento nuclear en el norte de Europa, ya planeados, que involucran a 14 países con hasta 60 aviones e incluyen bombarderos de largo alcance estadounidense. Al mismo tiempo, Rusia, muy pronto, quizás esta semana, podría llevar a cabo simulacros de sus fuerzas nucleares con el probable test de misiles balísticos, según el Pentágono. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Telearuba. En Venezuela se ha registrado un nuevo deslave la tarde de ayer, dejando 3 personas muertas luego del desbordamiento de 2 ríos en Maracay, capital del estado Aragua, ubicado a 120 kilómetros de Caracas. Justamente las corrientes arrastraron autos, rocas pesadas, árboles y cualquier tipo de material, por lo que muchos vecinos fueron desalojados preventivamente la noche de ayer, y hoy vemos cómo durante la mañana de hoy la gente está saliendo con maletas para no regresar a sus hogares porque el
peligro continúa. La corriente sigue pasando por acá, por el mismo lugar. Esto es urbanización El Castaño en Maracay. Sin embargo, otros siguen frente a sus comercios sacando lodo, sacando piedras, buscando rescatar algo. Todos los cuerpos de salvamento y de orden público están acá en esta localidad venezolana ubicada en el centro norte del país. Ayer el presidente Nicolás Maduro hizo un recorrido por la zona para evaluar los daños, pero por ahora no han sido cuantificados. Hay gente que está saliendo prácticamente descalza porque sus zapatos son arrastrados por esta fuerte corriente, como por ejemplo en esta casa algunos intentan todavía sacar algo que haya quedado y por supuesto los materiales que están más pesados que pueden acentuar aún más el peligro. No hay electricidad acá desde ayer en la tarde. Mientras tanto, bueno, las autoridades están haciendo lo posible para sacar a la mayoría de las personas que puedan estar en riesgo en este momento para evitar que se repita una tragedia como la de las tejerías que ocurrió la semana pasada en este mismo estado de Venezuela, en el estado de Aragua, y que en ese caso se cobró la vida de unas 54 personas. Acá el balance oficial sigue siendo hasta la mañana de hoy de 3 personas muertas. Desde Maracay, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. I love her. You love her. Why do you love her so much? Saki tá uma história de uma de 3 anos de idade e sua popchi Chloe. Briar, awa que popchi de tienda de Halloween e a gostei mais a roupa mês. It's terrifying. Pero Briar tá estima Chloe. She immediately has to have it. She's like, I'm its mama. It needs me. I love it. What did you say? And I cried. And you cried? Yeah, she cried. And I said, I do want it. And I said, okay. Yes. E mama, I am a popchi, creepy Chloe. I am pretty sure that creepy Chloe is stealing my soul while I sleep. E família vai vacância na Disneyland com invitado extra, creepy Chloe. We were eating breakfast at the Grand Floridian and the manager came out and was like, I have this pastry chef that loves everything spooky. She has to see this. Interviews left and right. Like we had an interview with Inside Edition last night and the Drew Barrymore show called me the other day and the New York Times did an article and the Washington Post. Briar tá contente com creepy Chloe. You want to show her how you rock her to sleep? No, I do this. Good night. Yes, baby. Parte de notícia, Mita Fabiola Ángela Hernández.